aceptar elogios desde el corazón. Incluso hacíamos el gesto de decir las gracias y aceptarlo desde aquí. Porque normalmente, y yo me doy cuenta mucho de eso, que cuando hacemos un elogio o damos un reconocimiento, las personas se sienten a veces incómodas y no logran aceptar y decir gracias. Y de verdad, de corazón, sentir, me lo merezco, soy yo. Bienvenidos una vez más a su programa Vida Sana Radio. Esta semana vamos a conversar con Marilena Cartagena, quien es psicóloga y coach ejecutivo, sobre el autosabotaje y el síndrome de impostor. ¿Pueden afectar nuestra vida? Bienvenida, Marilena, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por tenerme aquí. No, gracias de verdad por darnos su tiempo y por ayudarnos con este tema. Okay. ¿Qué es el autosabotaje y cómo se manifiesta en el día a día? Ok, tal vez me gustaría partir de la base que lo que llamamos el síndrome del impostor, que tiene que de alguna manera tiene que ver con el autosabotaje, no es un trastorno. Eso es importante aclararlo. Llamándose síndrome podemos pensar que es un trastorno y no lo es. Lo que es en realidad es un pensamiento recurrente o persistente que consiste básicamente, o las manifestaciones más evidentes para uno mismo. En realidad las otras personas no necesariamente lo notan. Y lo que sucede es que cuando tenemos esta condición, digamos que la mayoría la podemos tener a lo largo de nuestra vida, de hecho es más frecuente de lo que pensamos. Se dice que el 70% de la población mundial tiene o ha tenido este síndrome. Uh-huh. Entonces, ¿en qué consiste? Básicamente en una sensación, ese pensamiento recurrente que me hace sentir que yo no merezco los logros que he tenido, los éxitos que he alcanzado, y me cuesta aceptar que soy yo y mis condiciones propias las que me llevan a tener esos logros o esos éxitos. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este patrón de pensamiento recurrente? Que yo tengo esa sensación de que soy un fraude, de que tarde o temprano me van a encontrar que no soy capaz de haber alcanzado lo que he alcanzado. Lo que alcancé. ¿Sí? Entonces le atribuyo mis éxitos o mis logros a la suerte o a factores externos, nunca a que realmente son mis méritos. Lo hice por mí mismo. Exacto, por mis conocimientos, por lo que yo he logrado aprender, lo que he aprendido a hacer, etcétera, etcétera. Y también se da aquí un temor constante, porque eso quizás es un factor común denominador cuando se tiene este pensamiento recurrente, es esa temor constante a fallar, pero extremo, ¿verdad? Incluso a que no puedo o no acepto responsabilidades o desafíos más allá de los que me piden en la organización o incluso en la vida personal, porque siento que puedo fallar. ¿Y cuáles son las causas más comunes del síndrome del impostor? Hay varias y las podemos enumerar, pero yo diría que tal vez la más grande y la que engloba todo es en realidad la autoestima, una baja autoestima, es decir, esa falta de confianza o ese no haber tomado el camino, que digo yo, el camino de la confianza. Entonces, cuando yo tengo una baja autoestima, considero que no me merezco las cosas que tengo. ¿Por qué las personas se autosabotean cuando están a punto de alcanzar el éxito? Bueno, relacionémoslo con lo que hablábamos la semana anterior. Tiene mucho que ver con la baja autoestima, tiene mucho que ver con la presión que yo mismo me pongo para alcanzar metas, o sea, pongo metas inalcanzables. Uh-huh. Pero yo diría que tal vez la razón más importante aquí es una distorsión del éxito. O sea, cuando yo no logro identificar que el éxito depende de mi esfuerzo, pero que no tengo que ser perfecta, que me puedo equivocar, que todo el mundo se equivoca, que mi valía, mi valor como persona no depende de las cosas que yo logre o de los éxitos que alcance, entonces logro manejar sin ponerle tanta presión a lo que los demás puedan valorar o evaluar en mí. Entonces, cuando sucede este síndrome, se da una distorsión en el manejo del éxito. ¿Es también porque estamos muy pendientes de ser aceptados por otras personas? Sí, y aquí hay varios factores, muchas presiones que tenemos
presiones de todo tipo, de que no encajamos, de que tengo que ser distinto, de que no logro complacer, porque aquí hay un tema con la complacencia, no logro complacer lo que yo creo en mis patrones mentales, en mi pensamiento, lo que yo creo que los demás esperan de mí. Y esa presión va haciendo que se me distorsione la imagen que tengo del éxito. ¿Y cómo puedo identificar si estoy experimentando el síndrome del impostor? Hay varias síntomas, diría yo, ¿verdad? Entre ellos es la más clara o la que yo más identifico es la dificultad para recibir elogios. Yo daba hace poco un taller en un colectivo de mujeres maravillosas y hicimos un ejercicio bien bonito de aceptar elogios desde el corazón. Incluso hacíamos el gesto de decir las gracias y aceptarlo desde aquí. Porque normalmente, y yo me doy cuenta mucho de eso, que cuando hacemos un elogio o damos un reconocimiento, las personas se sienten a veces incómodas y no logran aceptar y decir gracias. Y de verdad de corazón sentir, me lo merezco, soy yo logrando esto, yo lo hice, qué bueno que me lo reconocen, gracias. No siempre se da eso. Entonces, ¿cómo lo noto? En esa dificultad para aceptar elogios, también en la comparación constante. Esa tendencia que tenemos a compararme con, yo no logro hacerlo como ella, yo no soy tan buena como él. Y eso claramente no ayuda a nadie. Otra es minimizando los propios logros. Cuando yo misma minimizo lo que he alcanzado y pienso, bueno, no es para tanto, no fue mucho. Y en realidad, si yo voy celebrando esas pequeñas batallas, voy como alimentando. ¿Cuáles son los efectos a largo plazo del autosabotaje en la vida profesional y personal? Son muchos, pero yo diría que tal vez el más importante o el que a mí más me preocuparía desde la práctica profesional, por ejemplo, o desde el interés por el bienestar de las personas, quizá el más grande es el no poder disfrutar el proceso, el estar tan pendiente que genera un estrés crónico que después tiene incluso consecuencias físicas, orgánicas. Entonces, ¿qué pasa cuando esto sucede y no lo logramos identificar o no logramos hacer ejercicios o trabajar en el camino de la confianza, que creo yo que es la vía principal? Estrés crónico, ansiedad, una constante necesidad de validación externa que no nos permite ser genuinos, que nos pone demasiada presión sobre los hombros y al final, ¿qué es lo que sucede cuando eso o cuál es la consecuencia de eso? Es, yo diría, sufrimiento, o sea, normalizar el sufrimiento. ¿Y eso también da la ansiedad? Sí, esa claro. Ansiedad, ese constante deseo de querer complacer a todo mundo. Imagínate tú lo que pasa dentro del pensamiento, del patrón de pensamiento de una persona que constantemente siente que necesita validar, necesita que el otro le dé refuerzo externo, que necesita asegurarse que no comete errores, que se sobreesfuerza para que nadie se note que yo no sé en realidad hacer las cosas, cuando pudiera dejar fluir y simplemente ser, y si me equivoco no pasa nada, es un aprendizaje. O sea, si vemos las cosas en clave de oportunidad, en clave de aprendizaje, no de culpa, no de dolor, no de sufrimiento. Este síndrome del impostor, ¿desde qué edades abarca? Yo diría que se forma desde pequeños y aquí yo aprovecho para hacer un llamado a las personas que tienen hijos o que son cuidadores de niños, la importancia que tiene que desde pequeños cimentemos en los niños la autoconfianza, porque siempre, o lo veo yo en mi práctica, detrás de una persona perfeccionista hay padres que exigieron demasiado. Entonces, si no reforzamos en los niños, si no le damos retroalimentación a los niños y les enseñamos a que se puede fallar, pero que también se pueden esforzar y no pasa nada si se equivocan, si lo hacemos desde ahí, yo estoy segurísima que tendremos adultos, jóvenes y mayores más seguros, más confiados, más felices. Así que todo empieza desde las primeras infancias prácticamente. Sí. Cuéntenos, por favor, ¿qué papel juega la baja autoestima en el autosabotaje? Yo diría que es el disparador, es el trigger, ¿verdad? Que genera todo este síndrome, este conjunto de síntomas. Desde el momento en que yo tengo una valoración negativa de mí misma y por lo tanto una baja autoestima, desde ahí yo ya voy a empezar a sentir que no valgo, que no soy suficiente, que no me lo merezco, que me lo van a notar, etcétera, etcétera. Entonces yo diría, y lo resumo, es el disparador. ¿Y cómo se relaciona el autosabotaje con el miedo al fracaso?
Pues yo diría que es una relación de codependencia, ¿verdad? O sea, es una cosa va con la otra y se necesitan mutuamente, se alimentan mutuamente. Así que es en nosotros poderlos distanciar. Sí, sí. ¿Y qué técnicas se pueden utilizar para combatir ese autosabotaje? Yo quisiera mencionar por lo menos 4. Y no necesariamente en orden de importancia, pero sí creo que es importante tenerlas en cuenta para salir de ahí, porque se puede salir de ahí, aunque entremos ahí, y seguramente lo hacemos en diferentes momentos de nuestra vida, pero se puede salir de ahí. Y una es el reconocimiento, aceptar. Reconocimiento significa aceptar que es algo muy común, que no pasa nada con que yo lo sienta, pero que sentirlo o vivirlo no significa que yo valgo eso que yo creo que valgo, o sea, reconocer, ¿verdad? En ese sentido. ¿Qué prácticas o qué ejercicios diría yo ahí? Practicar la autoaceptación y sobre todo el amor propio. Y me encanta la frase de, te ves más bonita desde que te quieres. Qué bonito, qué bonito. Y eso es hacerlo también desde chiquititos. Sí. Inculcarle también a los niños el que ellos son bonitos, el que ellos son perfectos, así como son. No importa si son delgados, si son gorditos, si son altos, si son chiquitos. Pero son bonitos porque se quieren, no porque alguien los ve bonitos, sino porque es desde adentro. O sea, esta valía viene desde lo que yo pienso, desde el pensamiento. Otra técnica es el reencuadre, que significa anteponer pensamientos positivos a los negativos. Todos tenemos pensamientos negativos. El problema es que algunos los dejamos ser demasiado grandes o nos invaden. Entonces, yo antepongo pensamientos positivos. Otra importante es la celebración. Celebrar los pequeños logros, las pequeñas batallas. No significa que voy a partir un pastel, pero significa que yo personalmente sí me digo, muy bien, lo lograste. Yo solita me voy celebrando. Y por último, no necesariamente más importante, pero lo tengo que decir, es buscar apoyo. Apoyo profesional. Hay tantos profesionales de la salud mental o incluso con amigos, familiares, personas mayores, cuyo criterio me importa, cuyo criterio me puede servir para avanzar y para salir de estados que no me son útiles. Perfecto. Entonces, recapitulamos el reconocimiento de que no me valoro, ¿sí? Y de que no valgo solo lo que los demás piensan de mí, o sea, lo reconozco y reconozco que me puede pasar tener este síndrome también. Ese es un primer gran paso. Sí. Luego, reencuadre, que significa anteponer, reencuadrar, anteponer pensamientos positivos sobre los negativos, para irlos anulando, minimizando. Perfecto. La celebración, celebrar pequeños logros y, por supuesto, apoyo, buscar apoyo. Y eso también es importante y como lo dijo ya Marilena, no solamente puede ser solamente el apoyo en familia o amigos o también con un profesional de la salud. Así es, sí. Y esto es importantísimo y básico, más en estos dorados tiempos. ¿Cómo afecta el síndrome del impostor a las relaciones personales, Marilena? Voy a enfocarme tal vez en las relaciones de pareja, porque en las relaciones interpersonales, entre amigos, entre colegas, entre colaboradores, podría ser, digamos, diría yo, cansado estar con una persona que necesita validación constante, que se nota insegura en lo que hace. Pero quizá más delicado que eso, voy a hablar de las relaciones de pareja, porque ¿qué es lo que puede suceder con una persona que no logra trabajarse esto? Y es que puede ser que una persona así en sus relaciones de pareja no logre una relación, una conexión profunda e íntima con su pareja, porque siente que no alcanza a ser suficiente. ¿Qué es lo que pasa cuando no alcanzo a ser suficiente o cuando yo creo que no soy suficiente? Me puedo conformar con relaciones abusivas o relaciones unilaterales. Y eso sí me parece más delicado, digamos. Sí, increíble. Tóxicas también. Sí. O sea, yo sé que esa persona no está bien, sé que no me trata bien, sé que esa relación no me hace crecer, pero como siento que me lo merezco o hasta ahí me merezco, entonces soy capaz de aceptar relaciones abusivas, relaciones tóxicas, unilaterales me refiero donde solo yo amo. Ahí es donde también aceptamos maltratos. Sí, por ejemplo. De toda índole. Así que sí es importantísimo valorarnos, chequearnos y acudir con un profesional. Y para acudir con un profesional, ¿cómo podemos comunicarnos con usted? Bueno, pueden hacerlo a través de mi celular,
7746-8611 o a través de mi correo electrónico que es marilena@mcartagena.com. Perfecto. Gracias por habernos acompañado esta semana, Marilena, y por habernos abierto los ojos con este tema tan importante que muchas veces, como usted dijo, podemos saber que ahí está, pero no sabemos qué hacer o cómo manejarlo. Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad de servirles. Amigas y amigos, gracias por su fiel sintonía. Nos escuchamos la próxima semana con otro tema también de muchísimo interés. Recuerde que lo puede volver a escuchar este programa en las distintas plataformas de podcast y por supuesto también búsquenos en nuestro canal de YouTube como Revista Vida Sana y encuentra también ahí el programa de esta semana. Cuídense mucho, hasta la próxima. Chao, chao. Gracias por acompañarnos a un programa más. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestros próximos contenidos. Hasta la próxima.